En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. El creacionismo está repleto de mitos y leyendas que dan alas a épicos relatos que, en algunos casos, han dejado huella en el devenir histórico de todas las sociedades. Con la llegada de la Ilustración y del siglo de las luces, esos relatos cambiaron de estantería porque el método científico, la razón y las evidencias no podían compartir balda con esas leyendas que se sostenían y se sostienen por cuestión de fe. Hola, José. Buenas, Antonio. En este programa viajamos al principio de los tiempos, tomando como eje cronológico el que defiende el creacionismo clásico y moderno. Porque el creacionismo tampoco es que revise mucho sus postulados, ya que estos, como bien has dicho, son relatos que se deben a una cuestión de confianza ciega. Y nos vamos a situar en el momento en el que aparece la primera mujer de la humanidad, que no fue Eva. Le debo a la serie Has Been Hotel mi curiosidad sobre este tema, porque parece documentado, si tomamos en serio los documentos oficiales del creacionismo, que hubo una mujer anterior a Eva. Hablemos, pues, de Lilith. Si le echamos un vistazo al Antiguo Testamento, vemos que en el primer capítulo del Génesis se dice que al sexto día de la creación se fabricaron los seres vivos y, en último lugar, al hombre, especificando que fueron creados varón y hembra. La orden divina que debían cumplir era muy clara: fructificad y multiplicaos. Pero es que en el segundo capítulo se habla de Adán y de su costilla, que dio lugar a Eva. La versión oficial es que las distintas creaciones humanas que se narran en esos dos capítulos vienen a referirse al mismo hecho. Pero claro, como es un texto que a lo largo de la historia ha dado pie a innumerables interpretaciones, no faltó quien viese ahí una especie de vacío en el que cabía una leyenda más, que la hembra del primer capítulo del Génesis fuese anterior a Eva. ¿Y por qué llamarla Lilith? Pues no fue por capricho. Bueno, sí, al fin y al cabo este tipo de relatos se construyen por capricho. A lo que voy, Lilith es la protagonista de un pequeño texto sumerio de hace más de 4.000 años que la describe como una joven que vivía dentro de un árbol que no podía dar frutos por culpa de una serpiente. Para deshacerse de ese reptil, unos soldados reventaron el árbol y Lilith se quedó sin casa. Contado así, a grosso modo. Una técnica de desahucio que han adaptado muy bien grandes inmobiliarias. Ni que lo diga. La historia de Lilith, en definitiva, no era ajena para quienes seleccionaron los textos que mejor encajaban para formar, según sus intereses, la versión definitiva de la Biblia. De hecho, en el libro de Isaías del Antiguo Testamento se menciona a Lilith, pero las traducciones y reescrituras posteriores no consideraron adecuado perpetuar su nombre ahí. ¿Tacharon el nombre o le pusieron Típex? Te va a gustar la evolución de la palabra. Verás, el texto donde se aludía a Lilith dice actualmente: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje llamará a su compañero. La lechuza también tendrá allí refugio y hallará para sí reposo. Una nota de esta versión aclara que la lechuza era un demonio femenino que en el texto hebreo se llamaba Lilith. Pues la referencia bíblica bebe de fuentes sumerias, fijo. De aquellos escritos que comenté antes, podemos encontrar a personajes como Lilu, Lilitu, Lilake, que hacen referencia a entes demoníacos asociados a mujeres que se caracterizaban por su crueldad. Uno de estos personajes tenía la misma costumbre que Freddy Krueger: colarse en los sueños de los hombres. ¿Y mataba a los hombres? Más astuta aún, se metía en el cuerpo de los hombres mientras dormían para engendrar más demonios. Así que Lilith terminó asociándose en la época sumeria como una superstición para los embarazos. Y tiene sentido, Antonio. En sumerio, la palabra Lil se refería al aire o al viento, y en hebreo, Lail es una palabra para indicar el periodo nocturno. Una evolución de Lilith sería algo así como viento nocturno, que encaja con los temidos espíritus. Tanto es así que en el siglo XVIII a.C. ya se representaba en Babilonia a un ser llamado Lilitu, que seguro proviene de aquellas supersticiones sumerias. Esta representación a la que me refiero es un relieve donde podemos ver esta versión de Lilith como una diosa con alas y con garras, y flanqueada por dos lechuzas. Y si la lechuza no tiene que ver con la noche, pues ya me dirás tú. Y si recuperamos la senda de la tradición judía o de la reinterpretación de esos primeros capítulos del Génesis, vemos que hay una vertiente que asume que Lilith era la primera compañera de Adán. Una relación tormentosa porque Lilith terminó hasta el mismísimo higo de Adán y terminó huyendo.
Adán era un auténtico pesado. Se pasaba los días detrás de la pobre Lilith para que yaciese bajo él. Ella, que fue creada con el mismo material que fue creado Adán, no entendía que Dios tolerase ese comportamiento y, muy enfadada, se escapa y lo abandona. Cuando Adán se da cuenta de que lo han dejado y se pone a llorarle a Dios, este, contagiado por la pena de su hombre, le encarga a 3 ángeles, miembros del equipo de operaciones especiales, que busquen a Lilith y la lleven de vuelta a Adán. ¿Y la encontraron? Tardaron unos días en encontrarla. Cuando dieron con ella en el Mar Rojo, vieron con horror que Lilith se había sentado en una zona repleta de demonios, copulando con demonios y pariendo demonios a diario. Descendientes de Lilith en esta orgiástica etapa son los súcubos. El equipo de operaciones especiales fracasó con su misión divina. Sí, y eso, que esos 3 ángeles amenazaron seriamente a Lilith. Si no volvía al redil con Adán, perecería bajo las aguas del Mar Rojo. Ella le dijo que solo regresaría en condiciones de igualdad, porque recordemos que estaba fabricada con los mismos elementos que Adán. La primera reivindicación feminista, mira tú por dónde. Hablaremos de esto más adelante. Sigue, Antonio. ¿Consiguieron los ángeles convencerla? No solo no lo consiguieron, sino que Lilith le dijo a esos ángeles que no podía morir porque fue creada para cuidar a los recién nacidos. Y por entonces ya había parido a muchos diablitos y diablitas. Entonces los ángeles pasaron de las amenazas a las súplicas, pero no había manera de convencerla. Lilith había escogido su camino y Adán ya no estaba en él. Este fracaso en la misión no sentaría bien al jefe. Estamos ante la primera derrota de Dios, por así decirlo. Como el equipo de operaciones especiales fracasó, él mismo se encargó de convencer a Lilith para que volviera con Adán. Y como era Dios, le dijo que si no le hacía caso mataría a 100 de los diablillos recién nacidos cada día delante de sus ojos. El universo cinematográfico de DC Comics tiene en el Dios del Antiguo Testamento un auténtico filón. Sí, pero no tendría nada que hacer con The Peacemaker. No te me distraigas. ¿Surtió efecto la amenaza de Dios? Lilith no se dejó convencer y Dios cumplió su amenaza. Este dolor eterno de parir y ver morir a sus propios hijos le llevó a la locura. Y a partir de aquí surge la versión siniestra de la primera mujer de la humanidad. Por eso Eva no fue creada con los mismos materiales que el hombre, sino a partir de una parte, de la famosa costilla. No quería más líos. ¿Recuerda la historia sumeria de Lilith, su casa en el árbol y la serpiente? Pues atando cabos, muchos interpretan que la serpiente que hizo morder la manzana a Eva fue una venganza de Lilith. Pues mira, aprovecho que antes has mencionado a Babilonia para señalar que en aquella época el Talmud babilónico prohibía que los hombres durmieran solos en sus casas. ¿Te acuerdas cuando nuestras madres nos decían eso de si no te duermes, vendrá el coco y te comerá? ¡Ay, claro! Pues en esa época los hombres temían que el espíritu demoníaco de Lilith apareciese para arrebatarles las semillas de las gónadas. Y en el libro del esplendor de los cabalistas, esto es, de la vertiente judaico-esotérica, por simplificarlo muy mucho, coronaron a Lilith como reina demoníaca con el poder de destruir el mundo. El universo cinematográfico de Marvel debería considerar la incorporación de este personaje. Yo creo que Lilith vencería fácil a los Cuatro Fantásticos. No sé qué decirte, es más rival del Doctor Strange. Mientras te lo piensas, te seguiré contando cosas sobre el paso de Lilith por otras civilizaciones. Por el mundo griego, por ejemplo. La traducción de los textos que le habían llegado nombrando a Lilith transformaron este nombre en Lamia, una hija de Poseidón que era una malvada con los hombres y con los niños que se alimentaba de sangre. Recordemos a los oyentes que ya dedicamos un programa explicando cómo matar a los vampiros, ¿eh? Digo, por si alguien empieza a tener cierto miedo. Si hay personas supersticiosas al otro lado del aparato, ese programa les será de mucho interés. Y si no, pues mira, creo que también. Pues no veas el retrato que dibujaron los inventores del relato sobre Lilith como primera mujer de la humanidad. Huye de Adán, se transforma en espíritu que atormenta a los hombres, niños, se nutría de la sangre de los inocentes, le gustaban las lechuzas. Hay que recordar que todo esto surge de interpretación de textos judíos y pasajes bíblicos que identifican una creación para el hombre y dos para la mujer en el origen de los tiempos. Estos intérpretes quisieron ver dos procesos diferentes. Mientras que una fue creada al mismo tiempo que Adán, la segunda, Eva, fue creada a partir de la famosa costilla de Adán. Y si tenemos a Lilith como persona que cubre el espacio de ese primer proceso que acabas de decir, se debe a una decisión que bebe de leyendas más antiguas que la propia Biblia. Vamos a ir encarrilando el final del programa y no me olvido de comentar la influencia que tuvo el personaje de Lilith en la construcción de las reivindicaciones para el trato justo e igualitario de las mujeres en la sociedad. Ya en el siglo XIX aparece Lilith como símbolo de la lucha de las mujeres contra la opresión. Es visto que su rebelión contra Adán se traduce como el primer acto revolucionario contra el patriarcado, fomentando un sentido de unidad entre quienes abogan por un mundo más equitativo. También, en la década de los 60 del pasado siglo,
durante la segunda ola feminista, la historia de Lilith fue una referencia en cuanto a la problemática de los roles de género y las dinámicas de poder. Eso es. Lo patético de todo esto fueron los intentos por rebajar o caricaturizar aquella lucha imparable de la mujer a través del arte. Por ejemplo, pintando a Lilith o a cualquier otra referencia de empoderamiento femenino, como Salomé, con exageradas actitudes provocativas y seductoras. La llamada femme fatale, asociando a las mujeres que tomaban sus propias decisiones en condiciones de igualdad a la falta de escrúpulos. La sociedad patriarcal nunca estuvo dispuesta a asumir esas demandas de igualdad que ya vimos reivindicar a Lilith, la protagonista de este programa. Es que la historia de Lilith, como la primera mujer de la humanidad, no es poca cosa, ¿eh? Plantea cuestiones esenciales sobre la equidad de género y la sumisión de la sexualidad femenina, en este caso a Adán. Ella desobedece y pide que se la trate como lo que es, una mujer creada con los mismos materiales que el hombre. Y como no se le da esa oportunidad, decide aceptar sus propios deseos y rechaza la idea de ser un simple objeto de placer. Ahí lanzamos este tema para que la gente que sigue a Totus Podcast pueda expresarse en nuestras redes sociales. ¿Conocíais la historia de Lilith como la primera mujer de la humanidad? ¿Cómo decías que se llamaba la serie que te inspiró el guión de este programa? Has Been Hotel. Buenísima, súper entretenida y con unas canciones espectaculares. Además, una de estas canciones nos retrata a ti y a mí como anillo al dedo, o viceversa. We're both losers, baby, we're losers. It's okay to be a coked up, dick-sucking hoe. Maybe that's fine by me. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.